La conferencia del día de hoy tiene como nombre Ajustes razonables en procesos de selección para personas con discapacidad en el marco de los lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con discapacidad en el proceso de selección que realizan las entidades del sector público. Estos lineamientos fueron aprobados por Servir con resolución de Presidencia Ejecutiva 140-2019 Servir-PE y son de aplicación obligatoria por las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, ¿no? Nivel de gobierno nacional, regional y local. Entonces, para comprender cómo aplicar estos ajustes razonables, primero debemos conocer algunos conceptos esenciales para poder aplicar estas pautas, ¿no? Bueno, en primer lugar debemos saber qué se entiende por una persona con discapacidad, ¿no? Y de acuerdo al artículo 2 de la Ley General de la Persona con Discapacidad, es aquella que tiene una, ¿no? O más deficiencias físicas, sensoriales o mentales e intelectuales de carácter permanente que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno no ejerzan o puedan verse impedidas en el ejercicio de sus derechos, inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás, ¿no? Entonces, eh, ahora también debemos de poder conocer cuáles son los tipos de discapacidad que podemos identificar, ¿no? En los lineamientos que ha aprobado Servir, se han identificado al menos 4 tipos de discapacidad física, ¿no? Como podemos apreciar en esta lámina, tenemos la discapacidad físico-motora, la discapacidad sensorial, la discapacidad intelectual y la discapacidad psíquica eh, y mental. Ahora, en cuanto a la discapacidad físico-motora, esta se entiende como aquella que está relacionada a desórdenes neuromusculares, secuelas de poliomielitis, lesión medular que ocasiona cuadros parapléjicos o cuadriplégicos y pérdida de algún órgano externo, ¿no? Por la discapacidad sensorial se puede identificar aquellas personas que tienen deficiencias visuales, de audición y problemas de comunicación y lenguaje. Por discapacidad intelectual podemos identificar aquellas que tienen disminución de las funciones intelectuales superiores, retardo mental, síndrome de Down, autismo, entre otros tipos. Y por último, la discapacidad psíquica y mental, que es aquella relacionada a alteraciones neurológicas y trastornos cerebrales. Una vez conocidos los tipos de discapacidad, ahora es importante que podamos comprender, digamos, eh, que Servir en el marco de estos lineamientos anualmente elabora un informe en el que se recogen los resultados de la información que las entidades públicas están obligadas a reportar. Y en este informe, elaborado el 28 de abril del 2023, se identificó, por ejemplo, en razón a los tipos de discapacidad que hemos visto hace un momento, cuántos postulantes participaron y en qué etapas del proceso de selección. Como podemos ver en esta lámina, tenemos pues 195 personas con discapacidad motora que participaron en un proceso de selección en la calidad de postulantes. Otro grupo fue del 72 personas con discapacidad sensorial, ¿no? Por ejemplo, aquellas que no tienen pues la visión, ¿no? También tenemos 4 personas con discapacidad psíquica y mental, otros 39 tipos que no se pueden agrupar en los tipos de discapacidad que hemos visto y 48 entidades que no reportaron los tipos de discapacidad, ¿no? Pero podemos observar de esta estadística que en su mayoría las personas que han postulado, que tienen una condición de discapacidad, está vinculada a su condición a una discapacidad físico-motora y en otros casos a una discapacidad sensorial. Y en esta lámina también en relación a este reporte, este informe anual que emite Servir, en base a la información que nos proveen ustedes, los representantes de las oficinas de recursos humanos a nivel nacional, podemos observar que en las distintas etapas de un concurso público, de un proceso de selección, también han participado gran cantidad, ¿no?, de postulantes con algún tipo de discapacidad.
En este caso no vamos a ver el tipo de discapacidad, sino que vamos a ver hasta qué etapa del proceso de selección han llegado. Por ejemplo, podemos ver que 1.476 personas estuvieron o participaron en la etapa de reclutamiento, es decir, la etapa de inscripción en un proceso de selección. Luego, 1.114 llegaron a la etapa de evaluación de conocimiento. 133 personas completaron la evaluación psicológica o psicométrica. 1.786 personas llegaron a la etapa de evaluación curricular y 1.097 llegaron a la etapa de la entrevista, ¿no? Entonces, esto nos puede evidenciar que hay una gran cantidad de postulantes a concursos públicos para ingresar a prestar servicios al Estado que tienen algún tipo de discapacidad. Y como vamos a ver más adelante, hay que brindarles ajustes razonables en el caso que lo requieran, y en otros casos vamos a ver la bonificación. Sobre la bonificación en los concursos públicos de méritos, bueno, acá tenemos justamente la base legal, ¿no? El artículo 48 de la Ley General de Persona con Discapacidad indica que hay una bonificación en los concursos públicos de méritos, ¿no? Y esta denominación de concurso público de méritos sabemos que la realizan las entidades públicas. Lo que nos dice este artículo, este dispositivo legal, es que esta bonificación es indistinto del régimen laboral respecto al cual se esté realizando el concurso público, ¿no? Por eso es que al final de esta lámina vemos los distintos regímenes laborales que se aplican en el Estado, ¿no? En las entidades públicas. Como podemos ver, tenemos el régimen 276, tenemos el régimen 1057, que es el CAS, el régimen 728, el régimen de la Ley de Servicio Civil y los regímenes especiales, ¿no? Esta ley es de alcance general, quiere decir que va a aplicar a todos los concursos públicos de ingreso al Estado, ¿no? Que realicen pues las entidades públicas en su calidad de empleador. Entonces, como podemos observar, la norma indica, ¿no? En los concursos públicos de méritos convocados por las entidades públicas, independientemente del régimen laboral, la persona con discapacidad que cumpla con los requisitos para el cargo y alcance un puntaje aprobatorio obtiene una bonificación del 15% sobre el puntaje final obtenido en la etapa de evaluación, que incluye la entrevista final. Es decir, el puntaje final es el resultado de la sumatoria de todas las etapas del proceso que tienen puntaje, ¿no? Las bases de los concursos consignan la aplicación de este beneficio bajo sanción de nulidad, que quiere decir que en las bases de todos los concursos públicos que realizan las entidades públicas debe incluirse la mención a esta bonificación del 15% sobre el puntaje final del concurso, ¿no? Para que los postulantes tengan conocimiento de que tendrían que presentar los documentos que acreditan esta condición, ¿no? Y algo adicional que establece el artículo 48, como podemos ver en el numeral 48.2, es que las entidades públicas tienen la obligación de realizar ajustes en los procedimientos de selección y evaluación para garantizar la participación de la persona con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás personas, ¿no? Entonces, acá en el artículo 48 vamos a ver dos reglas. Por un lado, la regla de la bonificación del 15% sobre el puntaje final, y por otro, la regla de que las entidades públicas tienen que realizar ajustes en estos procedimientos de selección, concursos públicos también llamados, para garantizar que una persona que tiene una situación de discapacidad pueda participar en igualdad de condiciones con aquellas otras personas que no tienen esta situación, ¿no? Ahora, vamos a ver también en la siguiente lámina ¿qué son los ajustes razonables? Como hemos visto en el artículo 48, numeral 2, establece que se tienen que hacer unos ajustes, ¿no? En este proceso de selección. Entonces, ¿qué son los ajustes razonables, ¿no? ¿Qué debemos entender por ellos? Bien, en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vamos a encontrar una definición que dice lo siguiente. Los ajustes razonables son aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieren o requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio de todos los derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás. La denegación de ajustes razonables es definida como una forma de discriminación, que quiere decir que si un postulante que señala que tiene una discapacidad solicita, ¿no?, un ajuste razonable,
la Oficina de Recursos Humanos tiene que tomar las medidas necesarias para poder brindarle el servicio de realizar ese ajuste razonable. Ahora más adelante vamos a ver un poquito más algunos ejemplos, ¿no? Otro punto importante también sobre esto es que el artículo 59 de la Ley General de la Persona con Discapacidad indica lo que vemos en esta campanita, que es una alerta, ¿no? Nos dice, la persona con discapacidad tiene derecho a ajustes razonables en el proceso de selección de recursos humanos y en el lugar de trabajo. Es decir, la Ley General de Persona con Discapacidad no solo establece que los ajustes razonables se van a realizar en el concurso público, que es materia de esta presentación, sino que también para que se van a realizar para cuando esta persona ya ingrese a laborar a la entidad pública, se va a tener, si es necesario, que hacer ajustes en su lugar de trabajo, en el ambiente físico donde se va a presentar a realizar sus labores diarias, ¿no? Y otro punto importante es que este artículo 50 de la Ley General de Persona con Discapacidad nos indica que los ajustes razonables en el proceso de selección comprenden la adecuación de las metodologías, procedimientos, instrumentos de evaluación y métodos de entrevista, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué es necesario en ese sentido, ¿no? Que se puede indicar, y esta es una recomendación para todas las oficinas de recursos humanos, que en las bases de los concursos públicos, sea de cualquier régimen, ¿no? Sea el régimen 276 para nombramiento, sea 276 para contratación, sea régimen CAS, indefinido o a plazo fijo, sea el régimen 728 o en los regímenes de las carreras especiales, igual en todas las bases se tiene que indicar la siguiente recomendación, ¿no? Hemos aquí brindado un texto que les puede ser de ayuda y ustedes ya también lo pueden adecuar a las bases, ¿no? A las reglas que tiene la entidad, la forma de redacción de repente, pero esto es una ayuda para ustedes, ¿no? ¿Y qué es lo que se recomienda colocar? Bueno, como podemos ver, dice, si el postulante cuenta con un certificado de discapacidad que acredita dicha condición, deberá registrarlo en la ficha de postulante de la plataforma de reclutamiento. Asimismo, de ser el caso, debe detallar los ajustes razonables requeridos para realizar las acciones correspondientes de acuerdo a la normativa vigente, ¿no? Ahí estamos hablando de los ajustes razonables, deben de indicarlo. La persona con discapacidad que por dilaciones o demores ajenas a ella no cuente con dicho documento solicita el otorgamiento de ajustes razonables adjuntando una declaración jurada donde manifieste que tiene la condición de discapacidad. Esta declaración jurada se sustituye por el respectivo certificado una vez que sea obtenido, ¿no? Puede ser que alguien esté postulando, pero en ese momento no tiene su certificado de discapacidad porque para obtener este hay un trámite que realizar, ¿no? Pero ya está en trámite y tal vez en algunos meses, días, se le podrá entregar. Entonces, puede declarar, ¿no? que tiene la condición, sin embargo, queda sujeto a que luego pueda entregar ese certificado de discapacidad que acredita su condición. ¿Ok? Ahora, como habíamos visto, el artículo 50 de la Ley General de Personas con Discapacidad nos indica que se deben de hacer ajustes razonables en las metodologías, métodos de entrevista, procedimiento, instrumento de evaluación, ¿no? Entonces, pero ¿cómo hacemos para implementar estos ajustes razonables, ¿no? Porque cada persona con discapacidad tiene un requerimiento distinto, ¿no? No es lo mismo una persona que tiene dificultad en el movimiento, que de repente utiliza una silla de ruedas, que una persona que de repente no tiene visión, ¿no? Es ciego. Entonces, los ajustes se realizan de acuerdo a las necesidades del postulante. Por eso aquí indicamos, ¿no? Implementar ajustes razonables es una tarea que realiza la Oficina de Recursos Humanos para cada postulante con discapacidad y puede suponer la adecuación de las metodologías, procedimientos, instrumentos de evaluación, métodos de entrevista en función a las necesidades de cada persona con discapacidad. Estos ajustes razonables, ¿no? se implementan en coordinación con el postulante, quien es quien mejor conoce sus necesidades, ¿no? Entonces, de repente, la persona que tiene movilidad disminuida va a poder solicitar que de repente esté cerca a un ascensor, de repente su oficina o donde se ubique, ¿no? Hay ciertos tipos de ajustes razonables que se pueden realizar, pero recordemos que estos ajustes razonables no deben de ser exagerados, ¿no? Que impidan su implementación. Por eso es necesario que se coordine muy bien de acuerdo a las necesidades del postulante.
Ahora queremos hacer mención a lo que indica los lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables, ¿no?, que fueron aprobados por Servir con la resolución de Presidencia Ejecutiva 140-2019, Servir P. En estos lineamientos se ha indicado, o se ha hecho mención a algunos supuestos que pueden ser de ayuda para las oficinas de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, algunas recomendaciones de ajustes razonables son que, por ejemplo, procurar que las evaluaciones del proceso de selección se efectúen en el primer piso, ¿no? Por ejemplo, en los casos en los que el examen de conocimientos o el examen psicológico va a ser de manera presencial, entonces la recomendación es que se ubique en una sala, en una oficina que tenga el primer piso, ¿no? De manera que, por ejemplo, si una persona, como habíamos mencionado, que se moviliza en silla de ruedas, pueda hacerlo, ¿no? De manera más fácil puede ingresar, ¿no?, a esta oficina, habitación. Otra recomendación de ajuste razonable es ubicar al postulante con discapacidad en las primeras filas del espacio físico donde se realizarán las evaluaciones, ¿no? No ponerlo en la última fila le va a tomar más tiempo, ¿no? Se van a tener que poder de repente mover las sillas en caso que esa persona se movilice con una silla de ruedas. Entonces, la recomendación es ubicar al postulante en un espacio físico, accesible y adecuado a su condición, ¿no?, de discapacidad presentada al momento de postular. Por eso es importante que cuando presenten su solicitud en la que indican que tiene discapacidad, también puedan indicar en el mismo documento qué ajustes razonables requieren para el proceso de selección, ¿no? Otra recomendación es, u otra forma de ajuste razonable es que la Oficina de Recursos Humanos utilice apoyos visuales, gestual y oral para mejorar la comprensión de las instrucciones, ¿no?, que se puedan brindar, por ejemplo, para rendir el examen de conocimientos o el examen de evaluación psicológica o psicométrica que realice la entidad. Por ejemplo, aquí podemos ver en esta sección, en el caso de personas con discapacidad auditiva, ¿no? Por ejemplo, se pueden utilizar videos subtitulados con las indicaciones de cómo rendir la evaluación de conocimientos. Y en el caso de una persona con discapacidad visual, se puede instalar un software lector de pantalla en la computadora que se utilizará para rendir la evaluación de conocimientos, ¿no? Entonces, hay bastante tecnología que se puede utilizar para poder brindar estos ajustes razonables a los participantes que lo declaren y que soliciten un tipo de ajuste razonable, ¿no? Hay que tener en cuenta ello, que es un derecho de la persona con discapacidad que se le otorguen ajustes razonables para buscar alcanzar la igualdad de oportunidades para estos postulantes. Otros ejemplos, como podemos ver aquí, que se han indicado en los lineamientos de ajustes razonables, es, por ejemplo, proveer un intérprete de señas durante la evaluación o entrevista personal, según sea el caso, ¿no? Si es la evaluación de conocimientos o de repente también en la entrevista personal, ¿no? Dependiendo de que la persona pues no pueda, no tenga, tenga la discapacidad de no poder comunicarse, ¿no?, verbalmente. Entonces, aquí queremos mencionar que existe la ley 29535, ¿no?, que la ley que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana, y su reglamento establece que las entidades públicas y privadas que brindan servicios públicos o de atención al público están obligadas a proveer el servicio de interpretación a personas con discapacidad auditiva o personas sordas. Entonces, eso es una, digamos, es una disposición normativa que establece una obligación para todas las entidades públicas, y en esa medida podría la Oficina de Recursos Humanos coordinar con el área de atención al público para acceder a que de repente un intérprete de señas pueda participar en en los casos que tengan que aplicar ajuste razonable para persona sordomuda, por ejemplo, ¿no?, o con discapacidad auditiva. Esa es una recomendación que hacemos. Otro tipo de ajuste razonable es, por ejemplo, autorizar que el postulante con discapacidad responda o realice preguntas escritas durante la entrevista. De repente es una persona que no se puede comunicar verbalmente, pero puede comunicarse por escrito. Entonces, se le proveería
¿no? de hojas de papel para que la persona pueda escribir las respuestas a las preguntas que le realicen en la entrevista personal. También de esta manera, en la medida que va a tener que escribir, ¿no? sus respuestas, también eso considerarlo en cuanto al tiempo de duración de la entrevista personal, ¿no? En cuanto a cuando se tienen que programar las entrevistas, a veces se programan una tras de otra. Entonces, la recomendación es que también tengan en cuenta otorgar un tiempo, un periodo de tiempo mayor para la duración de esta entrevista, ¿no? Entonces, estos son los ejemplos que podemos encontrar en los lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables aprobados por Servir y que son de implementación por parte de las oficinas de recursos humanos de los 3 niveles de gobierno. Artículo 9 de los lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables. Y aquí nos indica que el último día hábil del mes de marzo de cada año, las entidades públicas remiten a la Autoridad Nacional del Servicio Civil información sobre los postulantes con discapacidad que, bueno, postularon en los procesos de selección realizados el año inmediato anterior. Para estos efectos señalan como mínimo, y esta es la información que se tiene que reportar, el número, sexo y profesión de las personas con discapacidad que se presentaron en los procesos de selección realizados por las entidades públicas, especificando el tipo de discapacidad y cuánto solicitaron ajustes razonables. El ajuste razonable solicitado, precisando cuáles fueron implementados. En caso no se hubiera implementado algún ajuste razonable, se detalla el motivo respectivo, ¿no? Porque recordemos que, como dice la norma, se realizan ajustes razonables, pero estos ajustes no deben ser desproporcionales, es decir, que no deben significar para el empleador algo exorbitante en el cual tenga que de repente invertir una determinada cantidad de dinero en la cual no cuenta, ¿no? Tienen que ser ajustes razonables, proporcionales a las necesidades del trabajador y también a la capacidad del empleador, ¿no? Entonces, por eso es que aquí en el literal B del artículo 9 se indica que en caso que no se pudo realizar el ajuste razonable solicitado, expresamente indicado por el postulante en su declaración jurada o solicitud, se detalla el motivo respectivo, ¿no? Porque puede haber casos en los cuales, pues, no se puede implementar ese ajuste razonable, pero se tiene que justificar por qué. Luego tenemos que también se tiene que reportar eh, las personas con discapacidad que fueron declaradas ganadoras en el proceso de selección realizado, perdón, y las personas, en literal D indica las personas con discapacidad que no fueron declaradas ganadoras del proceso de selección, identificando la última etapa de su participación. Y esta información que ustedes nos brinda, como podemos ver en las láminas que hemos ya mostrado, nos ayuda a saber cuántas personas participaron, en qué etapa participaron y ya no pudieron seguir avanzando, ¿no? Nos ayuda a conocer ello. Entonces, bueno, la Oficina de Recursos Humanos tiene la obligación de remitir esta información cada año respecto de los postulantes y también de los ganadores de los concursos en los cuales, pues, acreditaron tener una condición de discapacidad, ¿no? eh, los, eh, los invitamos a que puedan revisar el portal web de Sin Límites para Servir, que es una campaña de Servir que busca promover el acceso al empleo de las personas con condición de discapacidad, ¿no? Se promueve que los participantes, los postulantes, puedan, digamos, acceder al empleo participando en igualdad de oportunidades, al igual que una persona que no tiene esta discapacidad, ¿no? Entonces, los invitamos a que revisen estos lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables, y si tienen alguna consulta o si requieren una asistencia técnica para implementar estos ajustes, pueden ustedes solicitarlo al correo sistema.rh@servir.gov.p. A través de este correo nosotros recibimos sus consultas y también podríamos atender sus solicitudes de asistencia técnica. Bien, Ani, esto sería todo en cuanto a la presentación. Compunche Perú, Gobierno del Perú.